Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 12 de agosto, en la 19ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, una santa, eh, madre de familia, que luego ingresó, ¿no?, a la vida religiosa. Y bajo la dirección de San Francisco de Sales también, un santo bastante importante del siglo XVI, fundó la, el Instituto de la Visitación, lo que conocemos aquí en Pasto como las visitandinas, ¿no?, que queda allá por Maridías. Detrás de Maridías tenemos el santuario de las visitandinas. También, obviamente, alberga la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, de Santa María Margarita de Alacoque. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura. Continuamos con el desarrollo del libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 1 al 8. Bueno, este es ya prácticamente la última parte del libro, ¿no?, del Deuteronomio. Y Moisés está prácticamente en sus últimos días, ¿no? Bueno, nos dice entonces Moisés en el Deuteronomio. Moisés se dirigió a todo Israel y pronunció estas palabras. Les dijo: tengo ya 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. O sea que él no va a entrar a la tierra prometida, ¿no? El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esas naciones y tú las tomarás en posesión. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. El Señor se los entregará y ustedes los tratarán conforme a toda esta prescripción que yo les he mandado. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, pues el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Bueno, eh, aquí lo importante es saber que Josué, ¿no?, es el que va a, a continuar después de Moisés. Moisés no entra en la tierra prometida, lo hace Josué y, y es el siguiente libro, ¿no?, después del Deuteronomio. Y con él ya empieza a consolidarse el pueblo de Israel ya en la tierra prometida. Continúa el Deuteronomio. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus padres, y tú se la repartirás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. O sea, las mismas palabras que dijo Dios, aquí se las transmite, ¿no?, verbatim, Moisés a Josué, que es su sucesor. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo
Bueno, en este caso tenemos eh, unos versículos del capítulo 32 del Deuteronomio, ¿no? El capítulo 32, ¿no? Y estos versículos, tenemos el responso, la porción del Señor fue su pueblo. Bueno, este es importante porque en esta parte, en sus últimos días ya, Moisés canta, ¿no? Le canta a Dios por todo lo que ha hecho eh, por su pueblo, por Israel, ¿no? Y él también en agradecimiento, ¿no? Como acción de gracias, le canta y recuerda, ¿no? Todas las obras que ha hecho Dios para liberar a su pueblo. Entonces, este es un himno, ¿no? Que se cantaba también, los judíos cantaban en el templo del Señor. Y dice Moisés, voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Bueno, aquí importante el término roca, ¿no? A Dios lo llama la roca. En la misma escritura veremos otro pasaje en el que se dice, y Cristo era la roca, ¿no? También como eh, figura del que vendría, ¿no? La roca. Y también aquí tenemos que hacer mención de Pedro, ¿no? Que es la roca sobre la cual Jesucristo, que es el constructor, ¿no? Él va a construir sobre esa roca su iglesia. Pero aquí también es importante que la roca para el pueblo semita eh, era una fortaleza, ¿no? En realidad. No es una roca como la que conocemos, era una roca donde se alzaba la ciudad y, y también incluía las murallas, ¿no? Que eran de roca y que protegían a la ciudad y a sus habitantes, ¿no? Ese es un caso de metonimia, ¿no? La roca es precisamente la ciudad amurallada. Y continúa Moisés. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Que esta es la tradición oral. El pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Era muy disciplinado y siempre en las fiestas contaban todo lo que había hecho Dios por el pueblo. Era litúrgico, era ritual. Entonces todo, desde los niños, ¿no? Los pequeñitos ya escuchaban todas esas historias del Señor sacándolos desde Egipto. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob, fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Bueno, algo importante en el término porción, ¿no? La porción es el resto del Señor, de aquellos que eran fieles, ¿no? Porque no todo el pueblo, muchos murieron en el desierto, ¿no? Por su desobediencia, por no cumplir la ley, por rebeldías, porque hicieron cosas adversas, ¿no? A lo que había mandado el Señor, especialmente la idolatría. Pero una porción es el lote de su heredad y es por quienes cumple el Señor sus promesas, porque siempre habrá un resto, como dice la Escritura, la porción.
Y este es el responso que precisamente está aquí al lado, ¿no? La porción del Señor fue su pueblo. Recordemos también la porciúncula, ¿no? Que es esa iglesia pequeñita que está en Italia, en Asís, ¿no? Donde San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, ¿no? Que celebrábamos hace un día. Estuvieron allí y era una partecita, porque es una iglesia pequeñita, ¿no? La iglesia de Santa María de los Ángeles, que se llama la porciúncula. Entonces, la heredad, podríamos decir, ¿no? La porción del Señor. Y continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, el 10 y del 12 al 14. Tenemos el título temático, Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, los apóstoles insistían, ¿no? En, en que se trataba de un reino terreno, al estilo del mundo, ¿no? Un reino político, militar, económico, que iba a destruir a Roma y que se iba a establecer como el reino, como en los tiempos de David y Salomón, ¿no? Y entonces ellos están interesados en el poder, en la autoridad, en la primacía, en qué les va a tocar a ellos, ¿no? Por eso preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, aquí lo puso en medio de ellos, ¿no? Deícticamente podemos imaginarnos que Él les va a enseñar algo que no van a olvidar, ¿no? Y que de hecho lo van a recordar en la última cena también. Y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Bueno, entonces esto, claro, choca y les llama la atención a los apóstoles, ¿no? Porque lejos ellos pensar, bueno, ¿quién es el más santo en el reino de los cielos, no? No, ellos están pensando siempre en el poder porque no se imaginan todavía que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, no es de este mundo, ¿no? Es celestial. Y por eso, esta es una parábola en acto, como se llama, ¿no? Porque toma a un niño, no les cuenta la historia, sino toma a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, ¿cuál es la razón? Porque el que se haga pequeño como este niño, y aquí no se está refiriendo a la estatura, ¿no? Puso a un niño allí entre ellos, en medio de ellos, porque la enseñanza es la sencillez, ¿no? La no ambición, la humildad, incluso la ingenuidad. Ellos creen y no piden razones, los niños, ¿no? Especialmente al papá y a la mamá. Confían. Ese es el término pequeño, como este niño, no en estatura, sino en sencillez, en humildad.
en el no apego a lo terreno. Se apegan más al amor del papá y de la mamá. Y también en la cultura los niños no tenían mucho valor, ¿no? Eran en la escala social con las mujeres y los esclavos eran eh, los últimos, ¿no? Entonces, hacerse a ese tipo como un niño sencillo, humilde, incluso pobre, ese es el más grande en el reino de los cielos. Aquí les dice el reino de los cielos, ¿no? El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Aquí también es importante, ¿no? El que acoge a un niño, es decir, el que cuida a un niño, el que se compromete con un niño, porque es humilde, sencillo, ingenuo, ¿no? Creyente, confía, obedece, hace todo lo que en la Escritura, especialmente en el Evangelio, hemos visto que el Señor Jesús enfatiza, ¿no? Esa es la fe. Y continúa. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial, ¿no? Entonces, les advierte de la importancia de cuidar de los pequeños, ¿no? Y aquí pequeños también incluiría a los pobres, los humildes, los necesitados, los desvalidos, los explotados, ¿no? Los enfermos, las viudas, los huérfanos, porque están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Y a continuación les dice, ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Sí? Entonces, ese es el énfasis que pone aquí, como en otra parte de la escritura, ¿no? Hay más fiesta en el cielo, dice, por un pecador que se convierta que por los muchos justos, ¿no? Entonces, los pequeños, los sencillos, los pobres, los humildes, los necesitados, los explotados, los inmigrantes, ¿no? Los desposeídos, los enfermos, las viudas, los huérfanos, la gente de la calle, ¿no? Allí incluye a todas estas personas, a los pequeños. Y ese es, ¿no? Quien quiera entrar en el reino de los cielos. Debe mostrar el amor hacia los pequeños. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.